Año 1956. La revista France Football crea el premio al mejor futbolista europeo y a sus 41 años, el inglés Stanley Matthews gana el primer Balón de Oro de la historia, convirtiéndose en el futbolista más longevo en levantar el galardón. Ya nacionalizado español, Alfredo Di Stéfano gana el premio de 1957, pero una norma no escrita hizo que no pudiese repetir como vencedor. Su compañero Raymond Kopa recogió el testigo en 1958 y un año más tarde, Di Stéfano consiguió su segundo Balón Dorado. En 1960, Luis Suárez se convirtió en el primer y único español en ganar un Balón de Oro. Y en 1961, el ítalo-argentino Sívori se alzó como el mejor. El subcampeonato mundial de Checoslovaquia sirvió para catapultar a Josef Masopust en 1962 y un año después, Lev Yashin se convirtió en el único portero en ganar un Balón de Oro. El escocés Denis Law hizo historia para su país en 1964 y el portugués Eusebio le relevó como mejor jugador del año. En 1966, Inglaterra levantó su única Copa del Mundo y Bobby Charlton se alzó con el Balón de Oro. Parecía que el inglés iba a repetir en 1967, pero el premio acabó por sorpresa en las manos del húngaro Florian Albert. En 1968, George Best fue clave en la primera Copa de Europa del United y su explosión incontenible le convirtió en el mejor jugador del momento. El milanista Gianni Rivera le relevó como campeón de Europa y en 1969 como Balón de Oro. Los 70 comenzaron con un torpedo levantando el galardón, aunque en 1971 Johan Cruyff se consolidó como el mejor futbolista del planeta. Un Kaiser de apellido Beckenbauer le sucedió desde la posición de líbero, pero el delantero holandés volvió a levantar el premio para convertirse en leyenda. Cruyff volvió a ganar los Balones de Oro de 1973 y 1974, y ya como jugador del Barcelona, se convertía en el jugador más premiado. En 1975 el talento soviético salía a relucir, y el ucraniano Oleg Blokhin se imponía en las votaciones. Un año más tarde el Bayern de Múnich ganaba su tercera Copa de Europa consecutiva, y Beckenbauer levantaba su segundo trofeo dorado. En 1977 Alan Simonsen daba la sorpresa, y se convertía en el único danés premiado, mientras que el inglés Kevin Keegan asomaba como el mejor futbolista del mundo. El atacante dejó Anfield por Hamburgo y en Alemania recibió 2 Balones de Oro de forma consecutiva. Karl-Heinz Rummenigge le relevó como jugador más votado y el delantero germano del Bayern volvería a repetir en 1981. El Mundial de España supuso el retorno de Paolo Rossi a los terrenos de juego y tras 6 decisivos goles, ganó el Balón de Oro como campeón del mundo. Ese año Michel Platini fichaba por la Juventus y el mediocampista galo se convertía en leyenda tras ser el primer futbolista en ganar 3 Balones de Oro consecutivos. El Mundial de 1986 fue de Maradona, pero el Balón de Oro regresó a la Unión Soviética. Igor Belanov se impuso sorprendentemente en las votaciones, y un año más tarde, un emergente Ruud Gullit le sucedía levantando el galardón. La espectacular selección holandesa se proclamaba campeona de la Eurocopa en 1988, y Marco van Basten ganaba su primer Balón de Oro a base de golazos. El Cisne de Utrecht escribía su leyenda en el Milan, y repetía como el mejor futbolista del mundo en 1989. Ese año también se entregó el Super Balón de Oro, y Alfredo Di Stéfano fue votado como el mejor de los mejores. En 1990 el Mundial se fue para Alemania, y Lothar Matthaus se convirtió
en indiscutible Balón de Oro. Un año más tarde el Marsella emergía en Europa y el goleador galo Jean-Pierre Papin se bañaba de oro. En el 92 Van Basten daba sus últimas lecciones de fútbol y el holandés igualaba a Platini con 3 balones de oro. El sucesor del francés en la Juventus fue Roberto Baggio, que a base de talento conquistó la bola dorada de 1993. Tras una gran actuación en la Copa del Mundo de 1994, Krzysztof Stoichkov ponía a Bulgaria en el mapa de los balones dorados, y un año más tarde, las normas del trofeo abrieron las fronteras a todo el planeta. El Balón de Oro dejaba de ser exclusivamente para jugadores europeos, y en 1995, el liberiano George Weah se convertía en el primer futbolista africano en levantar el galardón. Ese mismo año la revista francesa quiso compensar a Maradona y le entregó un merecido balón honorífico. En 1996, un fenómeno asomaba entre los favoritos, pero el alemán Matthias Sammer se impuso a Ronaldo por un solo voto en las votaciones más ajustadas de la historia. Con su fichaje por el Barcelona, Ronaldo era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo y en 1997 ganó su primer Balón de Oro. En 1998 el brasileño estuvo cerca de repetir, pero la figura de Zidane arrasó proclamándose campeón del mundo a base de cabezazos. Tras su espectacular actuación con el Barça y con Brasil en la Copa América, Rivaldo ganó el Balón de Oro de 1999 y su compañero Luis Figo le sucedía con la camiseta del eterno rival. En 2001, el inglés Michael Owen se impuso a Raúl en las votaciones y tras su gran temporada con el Liverpool, ganaba uno de los Balones de Oro más controvertidos de la historia. El Mundial de 2002 confirmó la resurrección de Ronaldo y el fenómeno volvió a escribir su nombre en el palmarés dorado. Pavel Nedved entró en la leyenda de los Balones de Oro en 2003, mientras que el ucraniano Andrei Shevchenko ganaba el premio un año después. En 2005 Ronaldinho estaba cambiando la historia del Barcelona y el brasileño alcanzaba su único Balón de Oro en el cenit de su carrera. En 2006 Zidane se despidió del fútbol con otro testarazo que le costó un Balón de Oro. Y tras su espectacular mundial, Cannavaro ganaba el premio como flamante campeón del mundo. Un año después Kaká subía al estrellato del fútbol liderando al Milan, y el brasileño se imponía en las votaciones como el mejor jugador del mundo. 2008 evidenció la explosión goleadora de Cristiano Ronaldo, y el portugués del United fichó por el Madrid para iniciar una lucha legendaria con Leo Messi. Tras el primer Balón de Oro del luso, el argentino grababa su nombre por primera vez en el trofeo en 2009 y a base de jugadas épicas establecía un tiránico dominio. A pesar de que España ganó el Mundial de 2010, Messi se impuso como mejor futbolista del mundo y hacía historia enlazando 4 Balones de Oro consecutivos. En 2011 fue el líder de la Champions del Barcelona y en 2012 batió todos los récords anotando 91 goles en 69 partidos. El crack argentino parecía inalcanzable, pero Cristiano Ronaldo comenzó a entrar en la leyenda. El 7 madridista ganó el Balón de Oro de 2013 tras rescatar a Portugal en la repesca del Mundial, y en esa misma gala, Pelé recibía el balón honorífico en reconocimiento a su leyenda. Cristiano se volvió a imponer en 2014 tras levantar otra Copa de Europa, y después de batir el récord de goles en una Champions. ¡Sí! Con el portugués amenazando su reinado, Messi explotó en 2015 para ganar su 5º premio, pero el bicho luso respondió a base de títulos y golazos. Cristiano levantó su 4º premio en 2016 tras ganar Champions y Eurocopa, e igualó el palmarés del argentino tras ganar otro Balón de Oro en 2017.
En 2018 Luka Modric hizo que Croacia tuviese su primer Balón de Oro. Y un año más tarde, Messi entró una vez más en la historia ganando su sexto Balón de Oro. La pandemia canceló la edición de 2020 y France Football sustituyó el trofeo eligiendo el mejor equipo de la historia. En 2021 Messi se impuso a Lewandowski y conquistaba su séptimo Balón de Oro, consolidándose como el futbolista más premiado de la historia. En 2022 el Real Madrid conquistó la 14ª y Benzema ganó el Balón de Oro tras protagonizar una Champions para la historia. El delantero francés marcó 15 tantos decisivos para levantar su quinta Copa de Europa y anotó 44 goles en una temporada donde también conquistó el Pichichi, la Liga y la Supercopa de España. El camino hacia el Balón de Oro 2023 comenzó en Qatar y pese al triplete de títulos de Haaland con el City, acabó en las manos del mejor futbolista de la historia. Después de un mundial estratosférico, Messi consiguió la ansiada Copa del Mundo y completó la temporada marcando 21 tantos y dando 20 asistencias en la Ligue 1. Tras conquistar la Liga Francesa, Leo firmó por el Inter de Miami y desde que está en la MLS no ha parado de marcar. A sus 36 años, Messi consigue su octavo Balón de Oro y se convierte en un icono irrepetible, siendo la mayor leyenda del fútbol mundial.